Segunda de Samuel capítulo 6, amén. Versículo 9 dice, temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David se fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Amén. Así nos habla la palabra del Señor en este día. El Señor siempre ha deseado morar en medio de su pueblo. Y en 2 de Samuel capítulo 6 nos habla cómo este hombre David intentaba llevar el arca a Jerusalén, porque él deseaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios bendijo a este hombre Obed-edom, permitiendo que el arca del pacto, su presencia, reposara en la casa de él por 3 meses. Pero nos vamos a devolver un poquito más atrás, donde Saúl y Elí, estos hombres, tristemente habían perdido la visión de Dios y su consagración a Él. Debido a esto, más adelante, vemos que hubo una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, y perdieron la batalla y los filisteos le arrebataron el arca y se la llevaron. Pero el Señor hizo juicio sobre ellos y la devolvieron una vez más a la tierra de Israel, dejándola en casa de Abinadab. Y allí permaneció por muchos años y nadie se preocupó por el arca. Saúl nunca fue a buscarla para llevarla a la ciudad. Muerto Saúl, se estableció a David como rey. Él amaba a Jehová y decidió traer el arca e hizo los arreglos para llevarla a la ciudad de Jerusalén. Aunque David tuvo buenas intenciones, él fracasó. Todos conocemos la historia de lo que le pasó a Usa por haber tocado el arca de Jehová. Murió. Y esto hizo que David iniciara un estudio riguroso de por qué había sido este castigo y cómo él debía hacerlo para poder llevar la presencia, el arca de Dios, el arca del pacto a Jerusalén. Y vamos a ver 3 errores que se cometieron. Uno de ellos fue que el arca fue llevado en un carro nuevo. Fue hecho a la manera que los filisteos lo hicieron, mas no a la manera de Dios. Segundo, Usa tocó el arca y eso significa fuerza humana. No debemos hacer uso de nuestras habilidades, sino hacer las cosas a la manera de Dios cuando deseamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Tercero, el arca debía ser cargada en los hombros de los levitas, hombres escogidos por Dios. Amén. Esto era lo que debía haber hecho David y no haberla llevado en un carro nuevo. Mientras David estudiaba qué debía hacer para no cometer los mismos errores, el arca reposaba en la casa de Obed-edom, que significa siervo. Y para agradar a Dios, nosotros necesitamos caminar y vivir como siervos de Dios. Necesitamos tener una vida santa, consagrada y dedicada según su palabra. Este hombre convirtió su casa en un altar de adoración. El Señor moró allí, en aquel hogar donde el Señor los llenó con su poder, sus vidas y los prosperó. Nosotros necesitamos vivir una adoración ferviente. Amén. ¿Qué produjo la presencia de Dios en la casa de este hombre? Primero, bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, Él te va a bendecir a ti, va a bendecir a tus hijos y va a bendecir a todo el que te rodea. Segundo, lo hizo sacerdote. Tercero, lo llevó a servirle como portero del arca.
cuarto lo hizo músico y líder. Amén. Allí en el templo del Señor. Amén. Le dio un ministerio. Y eso lo podemos leer allí en Primera de Crónicas, versículo 16. Amén. Dice la palabra: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Obededón y sus 68 hermanos, y a Obededón hijo de Jedutum y a Osa como porteros. Amén. Dejaron allí a este hombre para que ministrara en la presencia de Dios. Le dio un legado a él, a sus hermanos y a sus hijos. Bendijo a toda su descendencia. ¿Cuántos de nosotros deseamos que nuestra descendencia sea bendecida por Dios? Aleluya. Pero esto es cuando nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas, cuando buscamos de su santa presencia continuamente, porque este hombre tuvo el arca del pacto en su casa, pero cuando se la llevaron para la ciudad de Jerusalén, él no se quedó conforme, sino que se fue también a la ciudad de Jerusalén, porque él no quería perder la presencia de Dios, no quería perder las bendiciones que hasta este momento Dios le había dado, y él y su familia se habían enamorado y apasionado por la presencia de Dios en ellos. Aleluya. Y aparte que bendijo su descendencia, los hizo señores y autoridades, varones valientes, esforzados, robustos, fuertes para el servicio. Amén. Y aunque el arca fue trasladada, este hombre fue un principal guarda del templo, sirvió a Jehová y toda su descendencia también le sirvió. Nosotros necesitamos que nuestro hogar sea un altar de adoración, apasionado por la presencia de Dios, y que el Señor more en medio nuestro, porque Él nos llenará, nos usará con poder, unción y gloria. Necesitamos que nuestra descendencia tenga un lugar para servirle a Dios. El menosprecio a la presencia de Dios trae derrota, muerte y pérdida, como le pasó a Saúl. Nosotros no podemos menospreciar la presencia de Dios. Al contrario, apasionarnos cada día en la presencia de Dios, por estar en la obra de Dios, por estar en ruego, en ayuno y en oración por nuestra familia, que nuestras vidas sea rodeada con el poder del Espíritu Santo, y que el Señor nos bendiga de una manera especial, porque es que las bendiciones no son solo económicas, son espirituales, son de cuerpos sanos, de mente sana, de ver a nuestros hijos, nuestra descendencia sirviéndole a Dios, llenándose, porque no hay mayor gozo que ver a nuestros hijos de rodillas ahí buscando al Señor, ver a nuestros hijos sirviéndole a Dios, ver a nuestros hijos, ver cómo Dios obra en la vida nuestra en medio de las necesidades, y que ellos aprendan y conozcan el Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Necesitamos, como este hombre Obededón, que tuvo el privilegio que el arca del pacto reposara en su casa, pero que aunque se la llevaron, este hombre no se detuvo, sino que se fue detrás de la presencia de Dios, a servirle y a ministrarle como Dios le permitió. Nosotros así debemos serlo, porque la palabra nos habla que no solamente él, sino que sus hermanos y sus hijos. Quiere decir que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios mora en nuestra vida, va a alcanzar a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, aunque se encuentren en otros países. Ellos
van a llegar a la presencia de Dios cuando hay unas rodillas dobladas, clamando con ruego, oración y súplica al Todopoderoso, al que todo lo puede. Por eso, hermanos, no menospreciemos la presencia de Dios. Al contrario, busquémosla cada día como hizo este hombre. Y no hagamos como hizo Elí y Saúl, que la menospreciaron y fueron derrotados, murieron y perdieron. Y nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó, el único y sabio Dios Jesucristo. Que el Señor Jesús nos bendiga de una manera especial. Amén y amén.